Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Manas Engine. El día de hoy vamos a revisar cuáles son nuestras opciones para hacer despliegue de software de forma remota con nuestra herramienta Endpoint Central. Por lo anterior, inicialmente vamos a revisar cuál es el proceso de instalación de software de forma remota. Posterior a esto, vamos a hacer la instalación de un software usando nuestro portal de autoservicio para que el mismo usuario sea el que se autoprovea ese software que previamente hemos autorizado en la organización. Posterior a esto, vamos a revisar la configuración del repositorio de software, donde vamos a almacenar todos esos programas que vamos a permitir o que vamos a desplegar masivamente a los equipos. Y finalmente vamos a hacer un proceso de desinstalación de software de forma remota. Muy bien, por lo anterior, vamos a pasar directamente a nuestra consola para revisar esas opciones que tenemos respecto a la implementación de software de forma remota. Inicialmente, en nuestra consola de Endpoint Central vamos a encontrar el menú de la parte de implementación de software, donde inicialmente vamos a encontrar una serie de opciones en la parte izquierda, como lo son la creación de paquetes. En esta parte vamos a revisar qué es un paquete, cómo se crea, cómo se agrega y posterior a esto qué es una plantilla y para qué nos sirve. Inicialmente podemos agregar un paquete, ya sea de las plataformas de sistemas operativos Windows o Mac, para hacer ese despliegue de ese programa a los equipos de la organización. Para este caso voy a seleccionar el paquete para Windows. Inicialmente, cuando vayamos a crear un paquete, nos solicita el nombre de ese paquete. Este campo está asociado a las plantillas que tiene configurada la herramienta. Es decir, si yo quiero instalar en este caso este software que es un navegador, vamos a poder usar esas plantillas para crear ese paquete y hacer el despliegue de forma automática. Es decir, ese paquete ya va a traer los comandos y los argumentos para hacer una instalación silenciosa de ese paquete. Vamos a encontrar la ubicación de la descarga, el nombre de ese paquete, en este caso es un .msi, los conmutadores y el tamaño de la descarga. La herramienta nos da la capacidad de crear ese paquete de forma automática para poderlo usar en instalaciones posteriores. Es decir, con esta creación de paquete, yo me evito hacer la configuración de los comandos silenciosos que necesito para hacer esa instalación. Como ustedes pueden ver, aquí ya he creado ese paquete, esa instalación o ese software que voy a posteriormente a enviar para hacer una instalación masiva en los equipos de mi organización. Adicional a esto, voy a tener una serie de plantillas. Estas plantillas son una serie determinada de software, el cual ya está debidamente autorizado y es software oficial publicado por parte del fabricante y básicamente cuenta con las instrucciones, los ejecutables para hacer esa instalación directamente en los equipos de la organización. La herramienta soporta miles de plantillas de software que ya están debidamente cargadas. En este momento hay más de 55.000 plantillas para diferentes sistemas operativos, ya sea Windows, Mac, Ubuntu, Debian y Red Hat. Entonces podemos usar esas plantillas para hacer ese despliegue de ese software. En este caso, si selecciono cualquier software que ya esté dentro de las plantillas, voy a poder saber esas configuraciones adicionales que maneja ese software, como el nombre de la aplicación, la versión, el tipo de software, la plataforma para la que está soportada, la ubicación que viene siendo el nombre de ese instalador y los conmutadores. Esto es bastante importante ya que al momento de hacer procesos de instalación y de desinstalación de forma desatendida, necesitamos saber esos conmutadores para poder hacer ese proceso sin ningún problema y que al usuario no le aparezca ningún tipo de notificación durante el proceso y con eso evitamos que pueda omitir o rechazar este proceso de instalación. Como lo hicimos anteriormente, tenemos un paquete de Google Chrome. Ese paquete de Google Chrome vamos a revisar inicialmente qué configuraciones tiene para posteriormente hacer el ejercicio y desplegarlo a un equipo cliente.
Si ingresamos a nuestro paquete de Google Chrome, vamos a ver que el nombre del paquete es Google Chrome en la versión 108 para este caso. El tipo de paquete es MSI, pero con la herramienta podemos soportar paquetes .exe también. En este caso también nos solicita el tipo de licencia. Para esta vez voy a utilizar la licencia sin fines comerciales. Puedo cargar el instalador si fuese el caso, si quizás hay un software como tal que desarrolla la empresa, que no está en las plantillas, puedo cargarlo sencillamente desde mi equipo para hacer ese despliegue de forma masiva, desde una carpeta compartida o desde el equipo local o el servidor de Endpoint Central en este caso. Posterior a esto vamos a tener una serie de actividades o detalles para hacer esa instalación, donde inicialmente vamos a encontrar el nombre del archivo, que es el .msi que se va a desplegar. Podemos o tenemos la capacidad de generar o configurar actividades previas a esa implementación. Es decir, este caso es bastante interesante ya que podemos definir condiciones y configuraciones para generar antes de que se realice el proceso de instalación. Por ejemplo, si quizás yo necesito validar determinada capacidad de disco duro antes de hacer la instalación, sencillamente configuro que antes de hacer esa instalación se compruebe el espacio libre en disco. O que compruebe si ya existe determinado software instalado en el equipo que genere esa validación antes de hacer la instalación. Para este caso no voy a seleccionar ninguna actividad previa, pero pues ustedes, de acuerdo al entorno, de acuerdo a su organización, pueden seleccionar las configuraciones que consideren necesarias. Adicional a esto, también puedo configurar las actividades posteriores a hacer la instalación mediante definición de configuraciones. Si por ejemplo es un programa que se desarrolló in-house en la organización y el desarrollador me dice que después de que yo instale ese software determinado, debo crear una llave de registro, debo crear un acceso directo, debo subir determinado servicio. Todo esto lo puedo parametrizar directamente desde los detalles de esa instalación de software. Para este caso lo vamos a dejar por defecto y sencillamente le damos modificar paquete. Una vez ya hayamos modificado ese paquete, ya está listo para ser distribuido directamente a los equipos que vayamos a designar para que tengan o sea suministrado ese software en este caso. Entonces basta con seleccionar el paquete que vayamos a desplegar a los equipos. Nos dirigimos a la parte instalar, desinstalar software. En este caso nos pregunta si es para Windows, si es para Mac o si es para Linux. En este caso es un paquete para Windows, como lo vemos aquí. Y pues sencillamente lo vamos a desplegar como configuración de un equipo para que aplique esa configuración a un equipo como tal. Al momento de instalar este software nos va a pedir un nombre y descripción de la actividad. En este caso puede ser la instalación de Chrome. El tipo de operación que vayamos a hacer, recuerden que la herramienta soporta dos tipos de operación, la instalación y la desinstalación de ese software. En este caso vamos a hacer la instalación. Si queremos podemos agregar más paquetes para que en una misma tarea, en una misma configuración, sean instalados varios paquetes de software si fuese el caso. Posterior a esto seleccionamos en ajustes de implementación la directiva, es decir, en qué momento quiero que se aplique esta instalación de este paquete. Para este caso va a ser lo más pronto que posible para hacer ese proceso de instalación. Después de esto definimos el destino, a qué equipos o qué equipo vamos a usar o va a ser nuestro destino para hacer ese proceso de instalación. En este caso, la herramienta nos da la capacidad de seleccionar una oficina remota, todo un dominio o un grupo de trabajo si fuese el caso. Para este caso voy a escoger un equipo que hace parte del dominio producción. La herramienta nos da aquí también la capacidad de poder crear filtros para seleccionar esos destinos. Trae un gran número de filtros por defectos. Por ejemplo, si yo quiero aplicar esa instalación a toda una oficina remota, si quiero aplicarlo solo a un equipo, a un grupo personalizado de equipos o a un rango de dirección IP o al equipo que tenga cierta dirección IP, lo puede hacer.
También hay otros parámetros de filtro como arquitectura de procesador, sistemas operativos y tipo de equipo. Ya sea en tipo de equipo aplica si es un PC de escritorio, si es un laptop, si es un desktop, si es un servidor, etc. Entonces vamos a poder hacer ese despliegue, ese paquete de forma muy granular al momento de hacer esa configuración. Para este caso voy a seleccionar solo un equipo. Ese equipo va a ser mi destino, que va a ser un equipo cliente que yo tengo en este dominio, en este caso, producción. También tengo la capacidad de excluir destinos. Quizás si yo seleccioné que se instale todo ese software a todos los equipos que tengan determinado sistema operativo, aquí puedo excluir. Quiero que se instale ese software a todos los que tengan sistema operativo Windows 10, pero quiero excluir determinado equipo. Puede ser el equipo del gerente, el equipo de determinado usuario que no necesite ese software. Entonces aquí comienzo a hacer esas exclusiones si fuese el caso. Para este caso no voy a crear ninguna exclusión. Posterior a esto, seleccionamos los ajustes de ejecución. Cada cuánto quiero que se ejecute esta tarea de configuración o de instalación de software en este caso. Que se aplique durante cada inicio, que se aplique durante cada ciclo de actualización. Recuerden que Endpoint Central es una solución basada en agente y ese agente cada 90 minutos va y reporta con el servidor principal. Si seleccionamos esta opción, cada 90 minutos se haría la aplicación de esta instalación. Pero pues para este caso no lo vamos a hacer de esa forma. Configuramos los reintentos. Por defecto la herramienta hace 2 reintentos de instalación en dado caso de que el equipo esté sin conexión, esté fuera de red, etc. Entonces vamos a configurar ese número. Para este caso lo voy a dejar por defecto. Si queremos notificar al administrador, ya sea vía correo electrónico, podemos habilitar esa notificación para que a ese administrador le llegue un correo electrónico informando del proceso si fue exitoso o si tuvo alguna falla, en dado caso. Y finalmente definir ajustes del programador, que es definir como una ventana de tiempo en la cual yo quiero que se implemente ese caso. Para este caso no lo voy a hacer, sino voy a hacer una implementación de forma inmediata de ese software. Una vez yo haga la implementación de forma inmediata, voy a tener un dashboard con el resumen de estado de ejecución de esa instalación, donde puedo ver el nombre de la tarea, la descripción, categoría, en este caso es instalación o desinstalación de software en Windows, el estado actual está preparado para ejecutarse, la plataforma del sistema operativo Windows, que va a ser a un equipo, y además los demás detalles de la creación de esa tarea. Al final vamos a encontrar el destino, que fue aplicada esta configuración o esta tarea a todo el dominio producción, y lo filtramos para que solamente se aplique al equipo que seleccionamos, en este caso un equipo Windows cliente. También podemos ver los detalles de configuración de esa tarea, el tiempo o cada cuánto quiero que se haga esa implementación. En este caso fue configurado en el menor tiempo posible. No configuramos ninguna programación para hacer esta instalación. Y finalmente el resumen del paquete que vamos a instalar. También podemos ver el estado de ejecución. En este caso nos dice que está en curso. O sea, ya el proceso empezó en ese equipo cliente. Y nos da otros detalles como el último contacto de la gente en ese equipo y la actualización de ese estado, básicamente. Vamos a encontrar unos detalles de replicación en dado caso de que contemos con oficinas remotas. Aquí nos va a mostrar ese detalle de esa replicación en dado caso que llegue a aplicar. Nuevamente nos dirigimos a resumen y acá vemos que la tarea está en curso. Ya el proceso de instalación se está ejecutando en ese equipo. Si queremos refrescar o ver nuevamente detalles del estado, basta con darle aquí en el botón actualizar y vamos a obtener ese estado de esa actualización, de esa ejecución de esa aplicación en este equipo. Nuevamente vamos a validar el estado, aún sigue en curso, el proceso está en ejecución. El ideal de esto es tener la visibilidad en todo momento del detalle de la ejecución de esa tarea para posteriormente
validar directamente en el equipo si fue el proceso satisfactorio o no. Aquí, como vemos, el proceso ya finalizó y finalizó de forma exitosa. Ahora, en base a esto, vamos a hacer la validación directamente de la instalación de ese software en el equipo. Por lo cual nos dirigimos a ese equipo, ya sea mediante conexión remota. Validamos aquí efectivamente que existe un programa instalado que se llama Google Chrome, pero quiero validar cuándo fue instalado. Entonces, para esto vamos a los detalles, las propiedades, y vemos que ese programa se creó hace un minuto, en este caso. Creó el día 12, día 22 del mes 12. Entonces, con esto ya evidenciamos que esa tarea finalizó de forma satisfactoria en ese dispositivo y ya podemos hacer el uso de ese software que hayamos configurado. Muy bien, ahora vamos a revisar otras opciones que tenemos en la parte de configuración de nuestro proceso de instalación de software. Para este caso vamos a revisar nuestra configuración de ese repositorio, definir en dónde se va a almacenar ese software, el cual yo voy a posteriormente desplegar a esa serie de equipos o de usuarios en mi organización. La herramienta cuenta con dos repositorios de software. Está el software compartido a nivel de red, es decir, yo defino una ruta compartida donde los usuarios van a poder acceder a nivel local para descargar ese software, y otro recurso compartido, ya sea usando un recurso existente, puede ser no propiamente en el mismo servidor de Endpoint Central, sino podemos usar otros dispositivos de almacenamiento, como una SAN, una NAS que esté dentro de la organización para almacenar ese repositorio de software y quizá liberar esa carga o ese almacenamiento del servidor de Endpoint Central como tal. Esta configuración de recurso compartido de red aplica únicamente para los equipos que estén dentro del perímetro de la organización y tengan alcance a este recurso compartido. En este caso se encuentra en la unidad C, una carpeta a la cual está compartida para los usuarios y pueden acceder directamente a ese recurso. Tengo la capacidad de poder configurar ese acceso definiendo un nombre de usuario y contraseña si fuese el caso. Con esto, los usuarios que van a instalar ese software se conectan a esa unidad de red con estas credenciales para lograr acceder a ese repositorio y realizar el proceso de instalación. También existe otro repositorio que es el repositorio HTTP. Este es bastante interesante y nos va a facilitar muchas actividades. Por ejemplo, si yo tengo usuarios que están trabajando fuera del perímetro de la organización, ya sea de forma híbrida, estén haciendo su trabajo de forma remota todo el tiempo, podemos configurar ese repositorio HTTP para que quede visible a todos los usuarios de forma externa, ya que si despliego quizás un software con un recurso compartido en red, pero el usuario está fuera de la organización, pues obviamente no va a tener alcance de ese software. Es en estas ocasiones que usamos el repositorio HTTP, el cual va a estar publicado directamente desde el servidor de Endpoint Central y los usuarios van a poder acceder a ese software, si fuese el caso. Otra opción bastante importante es la capacidad de poder definir un portal de autoservicio. Es decir, desde ese portal le voy a permitir a los usuarios que se autoprovean ese software de forma manual, donde ellos únicamente van a tener que abrir un acceso directo, seleccionar ese software que van a instalar y sencillamente darle un botón para instalar. No van a necesitar credenciales de administrador, sino ya directamente desde la herramienta se establecen esos permisos para que ellos puedan hacer ese proceso de instalación. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí, como se evidencia, yo tengo dos portales de autoservicio creados, uno para los equipos Windows y uno para los equipos Mac. En este caso vamos a hacer el ejercicio con los equipos Windows, donde yo ya tengo un grupo definido de aplicaciones que voy o que están autorizadas en la organización para que los usuarios instalen. En este caso, de mis 5 aplicaciones, tengo 2 autorizadas para que ellos instalen.
Si quiere autorizar una más, basta con seleccionarla y agregarla al software autorizado o aprobado para hacer esa instalación. Posterior a esto, le doy guardar cambios o modificar para que esa plantilla de portal de autoservicio se active o se actualice directamente en los equipos clientes. Ahora bien, ¿cómo probamos este portal de autoservicio? Básicamente vamos a un equipo cliente, usemos nuestro mismo equipo cliente que venimos manejando, vamos a ingresar directamente a un icono que podemos configurar directamente desde nuestra herramienta, el cual se puede personalizar, definir el icono, la leyenda que va a tener ese portal de autoservicio, en este caso se llama software autorizado, y vamos a poder ejecutarlo y ver ese listado de software que está autorizado en la organización para poderlo desplegar. Como ustedes ven, en este caso me aparecen dos programas, el WinRAR y el 7zip, pero yo agregué un tercer programa que fue el Google Chrome. O sea, aquí si yo le doy sincronizar o actualizar, me va a refrescar y me va a aparecer ese nuevo software, el cual yo previamente permití para que se pueda o se habilite esa instalación directamente en el equipo. Entonces, como ven, aquí ya me aparece ese tercer software, el cual puedo instalar. En este caso no voy a instalar el navegador Google Chrome, que ya lo hicimos previamente, sino voy a instalar otros programas. Inicialmente voy a ingresar aquí al panel de control y vamos a ver qué software están instalados. En este caso, para este ejercicio vamos a instalar el software que se llama WinRAR. Como ustedes ven aquí, en el software instalado no hay ningún software que se llama WinRAR. Entonces vamos a hacer este procedimiento desde el portal de autoservicio. Seleccionamos nuestro software y le damos instalar. Es tan simple como eso. El usuario lo único que va a tener que hacer es dar clic y ese proceso va a empezar a instalarse, o ese software va a empezar a instalarse en background. No necesito quizás una intervención de un técnico de soporte o de una persona que se conecte por remoto a digitar las credenciales para hacer ese proceso de instalación, o que se desplace quizás el técnico a sitio para hacer esa instalación de ese software, sino ya definiendo ese software que voy a autorizar en la organización, configuro mi portal de autoservicio. Ese portal de autoservicio lo puedo segmentar, es decir, crear uno para los equipos de gerencia, crear otro para los equipos de contabilidad, crear otro para los equipos de recursos humanos y segmentar eso. Y por cada dependencia autorizo determinado software, porque muchas veces el software que quizás usa el departamento de TI es diferente al que usa los gerentes o recursos humanos. Entonces puedo segmentar ese portal de autoservicio y configurarlo de acuerdo a mis necesidades. En este caso, el proceso de instalación está en curso. Esperemos que finalice. Ya efectivamente la tarea de instalación finalizó de forma satisfactoria y vamos a encontrar los detalles de esa instalación. Cuándo fue instalado, el estado de esa instalación y las observaciones como tal. Vamos a irnos acá a nuestro explorador y pues efectivamente vemos que hay dos programas agregados recientemente, el que desplegamos desde nuestra consola de Endpoint Central y el que instalamos desde nuestro portal de autoservicio. Si nos dirigimos al panel de control, refrescamos acá, evidenciamos que aparece ese software instalado y que fue instalado en la fecha del día de hoy para este caso. Bien, vamos a revisar otra opción que podemos hacer en la parte de instalación de software remoto. Para esta ocasión vamos a revisar nuestra opción de desinstalación de software. Muchas veces en las organizaciones se requiere hacer esa desinstalación de forma masiva de determinado software y pues muchas veces se requieren actividades manuales o quizás a enviar una persona de soporte técnico a cada equipo que realice ese proceso de instalación. Desde la consola de Endpoint Central podemos generar esa tarea para hacer ese proceso de desinstalación de determinado software. Para este caso, nos dirigimos a la sección de paquetes, seleccionamos el nombre del paquete al cual vayamos a hacer el proceso de desinstalación para este caso. En este caso vamos a desinstalar
el navegador que previamente instalamos en ese dispositivo. Seleccionamos ese paquete, en este caso Google Chrome, y seleccionamos en el proceso de instalar, desinstalar, el proceso o la parte de Windows en configuración de equipo. Cuando digitamos esa parte de desinstalación nos va a pedir un nombre y una descripción de esa tarea. En este caso vamos a seleccionar la desinstalación de software. En ajustes del paquete definimos que el tipo de operación efectivamente vaya a ser desinstalar. Confirmamos qué paquete vamos a hacer, vamos a efectuar ese proceso de desinstalación. Definimos nuestra directiva, para este caso vamos a usar la misma, que se haga en el menor tiempo posible, y finalmente definimos nuestro destino. El proceso es muy similar al proceso de instalación. Básicamente en esto lo único que cambia es el tipo de operación. Seleccionamos un equipo del dominio, pero pues no vamos a aplicarlo a todos los equipos del dominio, sino vamos a aplicar nuevamente nuestros filtros, donde vamos a seleccionar solamente ese equipo cliente. No vamos a excluir destinos para este caso y vamos a enviar la configuración como nos muestra esta pantalla por defecto. No vamos a configurar ningunos ajustes adicionales de ejecución ni ninguna notificación para este caso. Implementamos la tarea inmediatamente. Nuevamente nos muestra el dashboard con el resumen de la configuración de desinstalación en este caso, donde nos dice la plataforma, la fecha en la que la creamos y el ámbito de destino, los equipos o el equipo al cual seleccionamos para hacer ese destino de esa desinstalación de software. Vamos a tener igualmente los detalles de configuración, el estado de ejecución en este caso está pendiente por aplicar y los detalles de la replicación que los vimos previamente en la instalación. Vamos aquí a refrescar nuevamente nuestra tarea. Nuevamente vemos que está pendiente de aplicar, aún se está procesando la configuración. Vamos a esperar unos instantes para que el proceso inicialmente inicie y posteriormente el proceso de desinstalación sea satisfactorio. Aquí vemos que ya la tarea empezó. Normalmente este proceso de aplicación tarda entre 1 y 5 minutos dependiendo la cantidad de equipos, ya que pues si hacemos una instalación o desinstalación de forma masiva pues va a tomar más tiempo y también pues depende de los equipos a los cuales le vayamos a hacer esa instalación, porque si enviamos la tarea y quizás hay equipos apagados, sin conexión al servidor o sin red, pues ahí va a depender mucho el estado de la ejecución de esta tarea. Entonces, en este caso vemos que ya la tarea fue exitosa y ya se hizo el proceso como tal de desinstalación. Vamos a nuestro equipo, efectivamente a confirmar. Aquí vemos que aún aparece, vamos a refrescar esta ventana de instalación de programas y pues vemos que ya el software no aparece y también el acceso directo que estaba en el escritorio asociado a Google Chrome no está visible porque pues ya el software fue desinstalado como tal de ese equipo. Como ven, las configuraciones son bastante sencillas para optimizar quizás esos procesos, esas instalaciones repetitivas que muchas veces al área de TI le ocupan demasiado tiempo. Con Endpoint Central podemos automatizar esas tareas y definir ciertas acciones para hacer esos procesos de instalación y desinstalación de software. Con esto finalizamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente estamos actualizando contenido y nos vemos en un próximo video.